Gracias, hermano Sergio. Bien, agradecemos al Señor por este magnífico tiempo que hemos tenido aquí, junto a nuestro hermano Juan Manuel Pérez y Elmer Biel, donde estas 3 conferencias han sido muy interesantes y muy edificantes, y como siempre surgen preguntas. Lamentablemente no tenemos el espacio de tiempo para responder a todas las preguntas, o más bien para nuestros panelistas responder a todas las preguntas, así que vamos a hacer lo mejor posible en esto. Ocurre que tanto Hermes como el hermano Juan Manuel Pérez, me gustaría que si uno responde una pregunta y el otro panelista está satisfecho y no es necesario abundar para ganar tiempo, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Le parece bien? Ok, entonces vamos con la primera pregunta. En una exposición de 45 minutos, ¿verdad?, por un expositor, ¿dónde se ve la dirección del Espíritu Santo en la exposición del mensaje? Bueno, el tiempo no tiene nada que ver. El tiempo es un factor humano y un factor coyuntural. Porque para aquí, en un momento puede ser 45 y para otro puede ser 1 hora y lo que sea. El tiempo, eso está externo. El tiempo que se utiliza, eso es externo. Desde que usted usa la palabra conforme a lo que ella dice, inmediatamente los resultados están ahí, independientemente del tiempo. El tiempo es un factor externo. ¿Entiende? Eso no tiene nada que ver. O sea que no entiendo exactamente la pregunta, o sea, cuál es el trasfondo. ¿Qué representa para usted el tiempo? O sea, ¿qué significa que sea 45, que sea 40 o que sea media hora? O sea, ¿dónde usted lo ubica? ¿Qué significa el tiempo eso? No tiene que ver. O sea, el mensaje positivo puede ser de 2 minutos, de 5. El hermano cogió el texto y lo leyó. Si ese texto que él leyó ahí, ¿verdad?, lo repite otra vez, ya. Sí, pero ¿dónde se ve la dirección del Espíritu Santo más bien en esa exposición? Es lo que creo que no entiendo la pregunta se enmarca. No, o sea, no veo la pregunta. Hermano, usted no ayuda, no veo la pregunta ahí. Yo no veo por qué, cuál es el fondo de la pregunta. ¿Qué es lo que quiere? Okay. No sé si el hermano está interesado en saber cómo el que escucha puede saber que ese mensaje ha sido dirigido. Amén. O si ha sido dado de parte de Dios. Tal vez esa sea la pregunta. No estoy seguro. Es probable. Bueno, yo pienso que hay un factor en el cual uno debe considerar primeramente que da el mensaje. Creo que uno cuando prepara un mensaje debe primeramente hacerlo con conciencia, en oración. Los mejores mensajes son los mensajes que se han preparado en la presencia de Dios. Yo puedo agarrar un mensaje escrito de cualquier otra persona, memorizarlo desde la primera palabra hasta la última palabra y darlo en la iglesia. Pero es diferente, y no quiere decir que no va a tener resultados, también puede tener resultados, pero nunca es como que uno haya orado, haya estudiado, haya puesto ese mensaje en la presencia del Señor y le haya rogado que sea para la edificación del pueblo de Cristo, no para la autoglorificación, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el mensajero va a estar satisfecho consigo mismo en el sentido de que hizo lo que debía de hacer. Siervo inútil soy porque he presentado el mensaje del cual soy responsable. Y la iglesia va a sentir no un mensaje más, sino Dios hablando al corazón de ellos, y va a producir efecto. Entonces usted puede saber que esa fue palabra de Dios. Creo que eso es lo que el hermano quiere decir, y como nuestro hermano dijo, el tiempo no tiene nada que ver. Amén. Bien, la siguiente pregunta, bueno, la voy a obviar, porque todos los que estamos aquí sabemos que Dios es el autor de la Biblia, ¿verdad? Los santos hombres de Dios hablan inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios. Aquí se pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué llamamos autor? Oigan bien, ¿por qué llamamos autor a los escritores? Obviamente, el autor es inspirado, pero de hecho, el amanuense, el instrumento utilizado es él. En ese sentido, adquiere, ¿verdad? No debemos confundir lo que es inspiración
y lo que es la acción del Espíritu Santo en la persona. Pero ese texto corresponde en autoría a esa persona. O sea, ese texto no apareció de la nada. Ese texto está hecho por una persona que se propuso escribirlo. Entonces, al él proponerse escribirlo, aún siendo inspirado, ¿verdad?, esa persona tiene autoría, porque es de él, fue él. Eso no apareció así de la nada. Entonces, al no aparecer de la nada, fíjense que la palabra de Dios respeta los nombres, inclusive de cada uno de ellos. O sea, el Espíritu Santo no cambió los nombres. Y a partir de ahora tú te vas a llamar fulano por ser escritor. No, el nombre de pila, el nombre natural tuyo, por el que era conocido. Además, ¿cómo iba a respetar la iglesia un texto si no sabía la procedencia? Ustedes saben en los primeros periodos de la historia la dificultad que dio para entender cuál es el libro de esos debían ser metidos en el canon. La iglesia neotestamentaria solamente usaba un evangelio, que era la unión de los 4 y los escritos de Pablo, más nada. Los demás, en el 397, en el concilio de Calcedonia, siglo IV, ahí fue donde el canon se completó. Estamos hablando de 4 siglos. Pero mientras la iglesia, y esos nombres, ¿verdad?, cuando por las cartas empezaron a correr, eso de Pablo, quien fue presentado por Bernabé y quien tenemos información de que el Señor lo llamó, entonces su tiene autoría, es un hombre que tuvo contacto con Dios. Que Lucas estuvo con Pablo. Que Marcos estuvo con Pedro. Que Juan y Mateo eran apóstoles. Entonces, esa palabra, ese escrito tiene autoridad y tiene respeto. Entonces, si yo no sé de dónde viene, yo no lo voy a seguir. Algo importante es que la base para muchas veces desacreditar de que un libro perteneciera al canon bíblico era querer desconocer su autor. Y la base para autentizar muchas veces el error era buscando un autor bíblico. Es decir, que el nombre del escritor, quizá aquí el problema es algo semántico de la palabra escritor, como pues, por la palabra autor. Todos sabemos que el autor de la Biblia es Dios. Pero estos hombres, claro, sus nombres aparecen ahí y eso tiene una importancia. No sé si él me está de acuerdo. Sí, al 100%. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo yo aplicar en mi estudio personal lo expositivo? Sí, por supuesto que sí. La tendencia es que todos vayamos al expositivo, porque el expositivo es el modelo bíblico. Ya he dicho que todos los mensajes del Señor Jesucristo son expositivos. Todos los mensajes de Pablo y de Pedro son expositivos. Y todo el mensaje del texto bíblico es expositivo, en sentido general. Porque ese mensaje está condicionado a un recipiente, a un propósito, a una persona que vivía en un lugar específico, a un lugar que se reunía en una iglesia específica. ¿Entiende? Todos esos datos marcan lo que es un mensaje positivo. Por tanto, cuando usted lee cualquier parte de la Biblia, cualquier mensaje, y ya identifica eso, automáticamente es positivo. El positivo no es cuando usted descuida esas cosas, cuando usted le quita todo eso. ¿A quién fue dirigido esa palabra? ¿Por qué fue dirigido? ¿En qué fecha fue dirigido? ¿Qué se perseguía con eso? Y pone lo que usted considere, ahí no es positivo. Pero siempre que usted observe contexto, fondo histórico, fechas y todo eso, ya se constituye en el positivo. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la predicación devocional y qué es la predicación expositiva? Creo que ya la expositiva acaba de contestarla. Simplemente la respuesta debe ser: ¿qué es la predicación devocional? La devocional es cuando el texto se espiritualiza, o donde se le quiere sacar una aplicación, como diríamos, usted usó mucho la palabra ahorita, llevar consolación o espiritualizar el texto, sacarle una aplicación. El Señor te dice esto, el Señor quiere que tú hagas esto, el Señor te dice levántate, el Señor te hace esto. Hay que ver si el texto dice eso ahí y a quién se lo dice y por qué lo dice. Entonces tú no puedes coger eso de ahí y entonces de pronto venir y decirle a una persona en un hospital o en una visita personal o en una reunión, todo esto que está aquí para ti. No, eso no es así.
Eso tiene una aplicación secundaria. Siempre hay que reconocer que la Biblia fue dirigido primero a actores actuales. Esos libros no fueron escritos en el aire, esos libros fueron escritos a personas determinadas. Y luego la aplicación para nosotros. No coja la aplicación de para ellos y se la aplique a usted, porque ese libro no fue escrito para usted. Ese libro fue escrito para una iglesia, para una persona, para una familia, para una comunidad X. Entonces la primera aplicación es para ellos. Y luego entonces de ahí yo saco una información derivada que dentro de la inspiración y la gracia de Dios y la iluminación tiene aplicación en mi vida también. Pero ese texto no fue escrito para mí. ¿Está claro? Entonces cuando usted coge el texto y se lo aplica a usted, sin tomar en consideración a quién fue primero enviado, eso se constituye en devocional. Usted lo que anda buscando es que el hermano o la hermana se sienta bien, pero la información del texto usted no la transmitió, sino que usted fue a alentarle usando el texto, que son dos cosas diferentes. Alentar usando el texto es una cosa, y enseñar el texto, y es como dice el doctor Caballosa, no ayudes al texto. No ayudes al texto, porque si tú ayudas al texto, el texto deja de ser inspirado. Deja que el texto hable solo. Lo que tú crees que vas a lograr como humano, deja que el Espíritu lo haga en él por medio del texto. Solamente deja el texto y ocúpate de los demás, que el Espíritu hará la obra. Amén. Bueno, lo devocional es como si tiene un dolor y te toma un analgésico, ¿verdad? Te puedes calmar el dolor. Lo doctrinal te quita el dolor. Vamos a la siguiente pregunta. A veces la mano él me puede responder esta. ¿Qué es un mensaje de doctrina? Doctrinal. Bueno, hay diferentes tipos de mensajes, como nuestro hermano estuvo explicando. Textual, cuando yo me baso en un texto, pueden ser temáticos, donde puedo tratar tal vez un tema específico, como la justificación, la salvación por fe, para ser más exactos, o cualquier otro tema. También hay mensajes doctrinales, donde usted coge una doctrina específica y usted va a estudiarla para poder desarrollarla y enseñarla en la iglesia. Y hay doctrinas que son de suma importancia para la iglesia y para una buena salud y crecimiento de ella. Entonces todos nosotros como predicadores y enseñadores de la palabra tenemos que, no solamente como dijo nuestro hermano, dar mensajes devocionales que son bonitos, motivan, animan, pero también debemos de poner ese fundamento sólido de doctrina, los cuales van a ser columnas para la vida espiritual cristiana. Amén. ¿Qué versión de la Biblia es la más recomendable? Yo quería pasarle, hermano. Pues se la voy a pasar a Manuel. Bueno, actualmente nosotros estuvimos hablando con el doctor Carballosa, que él participó en un cónclave de análisis del texto bíblico. Ellos entienden que en este preciso momento la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, la nueva versión internacional, son para ellos ahora mismo los mejores textos. Siempre respetando, ¿verdad?, que la Biblia más popularizada y más usada es Reina Valera. Entonces, como la mayoría de los hermanos tienen esa Biblia, pues se usa esa. Ahora, hay textos críticos que, basados en documentos más fidedignos, arrojan versiones más autorizadas. No estoy diciendo que la Reina Valera no tenga su autoridad y su respeto. Lo que estoy diciendo es que Reina Valera estuvo trabajada sobre textos del siglo XIII y en el día de hoy tenemos Biblias en textos del siglo II y el siglo III. Mientras el tiempo se acerca más a los autógrafos originales, más fidedigno es. Entonces encontramos la Biblia de las Américas, como ya dije, la revisión revisada de la nueva versión internacional, latinoamericana, hay otra también española que acaba de salir ahora, y una Biblia que yo uso también mucho, que es de la línea católica, pero que es buena,
muy buena, sigue manteniendo su vigencia y su poder, es la Biblia de Jerusalén. Entonces, todas esas Biblias, ¿verdad? Usted la usa. Lo que yo recomiendo es que cuando vaya a preparar un mensaje, lea por lo menos 3 o 4 de ellas. Busque el mismo texto en todas ellas. Y usted va a ver que va a encontrar apoyo una de otra. Pero cuando hablamos de autoridad, se puede decir que ahora mismo los mejores teólogos están favoreciendo la versión latinoamericana. Es una versión relativamente nueva, pero basada en documentos muy actualizados. Y el día de hoy ellos lo admiten como documentos fidedignos. A ver, esta va dirigida al hermano Hermes, dice así mismo. El hermano Hermes habló de que Dios dijo, hágase, y que se hizo todo. Pero aparece en la Biblia las palabras hagamos. ¿Cuál es la diferencia en hacer o hágase, o de sea y hagamos? La primera pregunta es si aparece la palabra hagamos. No, dice que usted dijo, él me dijo que Dios dijo hágase y que se hizo todo. Pero aparece en la Biblia las palabras hagamos, hágase. ¿Cuál es la diferencia en hacer o hágase o hagamos? Bueno, tal vez la versión que está leyendo. Bueno, no, cuando nos ponemos a pensar en la palabra hagamos, sé que aparece en el capítulo 1 de Génesis, cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego Él hizo por así decir, la obra maestra, el hombre y la mujer. Nosotros sabemos de que cuando nosotros usamos los términos hacer o sea, lo que está denotando es creación. Dios cada vez que abrió la boca para hablar, ahí en ese capítulo 1 de Génesis, no solamente era una expresión verbal, sino que era una creación material que ocurría. Entonces, esa palabra nos da a entender cuál es el poder de este Dios que nosotros tenemos, un Dios infinito, que con tan solo decir algo, se vuelve algo real y material. Imagínense el hecho de que el Señor llame a Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y ese hombre estando muerto resucita de entre los muertos. Algo sorprendente pasa. Cada vez que él habla, cada vez que él hace algo sobrenatural o sorprendente ocurre, ¿verdad? Entonces, eso solo denota y demuestra el poder que tiene nuestro Dios, el cual es infinito. Permítanme añadir algo más ahí. Recuérdense, hermano, que básicamente en el capítulo 1 de Génesis, la palabra Dios es Elohim. Y es una pluralidad de dioses. La traducción, entonces, en función de la palabra Elohim, sale como plural, aunque de hecho en la esencia no lo es. Por eso, fundamentalmente, aparece la palabra hagamos, lo cual es siguiendo la interpretación del significado del ser Dios conocido como Elohim, es decir, que es una pluralidad de dioses en el concepto semántico de la palabra. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido, la traducción sencillamente lo que hace es no presentar a Dios ahí como Jehová. Por eso es que Jehová empieza a verse a partir de la revelación a Moisés. Antes de ahí era conocido siempre como Elohim, y la traducción es dioses. Por tanto, cuando se hace la interpretación, aparece como si fuera plural. El doctor Lacueva, que es un especialista y posiblemente el especialista más grande que haya habido en figuras de edición del lenguaje, dice que es un lenguaje majestático, lo que significa es una pluralidad de majestades. Es decir, no es como muchos interpretan que ahí estaba la Trinidad. Porque en el Antiguo Testamento, para entender la Trinidad, primero hay que basarse en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nunca permite que usted pueda interpretar la Trinidad. Cuando llega el Nuevo Testamento, usted lo hace. Ahora, cuando va al Nuevo Testamento y vuelve hacia atrás, entonces usted entiende que en todo ese acto creacional, como bien lo describió nuestro hermano, una creación única, barat, un verbo incuestionable, no hacer de lo que estaba hecho, no inventar, sino crear de la nada, crear de lo que no existía. Entonces, en ese sentido están los tres. Pero fundamentalmente sobre el capítulo 1,
tiene que ver con la traducción de Elohim. Siempre recuérdense eso, ¿verdad? Elohim, primero 1 o 2 capítulos, y después entonces Jehová, que es el término porque la literatura judaica y la traducción judaica así lo termina. Amén. La siguiente pregunta, esta pregunta está muy interesante. Antes de hacerla, hay que subrayar la palabra equilibrio que está en esta pregunta. Así que ya estoy anticipando a los panelistas. ¿Cuál debe ser el punto de equilibrio en una predicación para que no sea tan doctrinal que no haya práctica, ni sea tan práctica que no haya doctrina? Eso es un peñón. Bueno, yo creo que eso es como cuando las hermanas cocinan. Cuando ellas hacen una sopa, ellas saben exactamente la cantidad que van a poner de cada uno de los ingredientes, condimentos, cuánta carne, cuánto arroz. Y cuando uno va a dar un mensaje, ¿verdad? Uno no tiene con exactitud tal vez a conciencia cuánto es doctrinal o cuánto es práctico, pero sí se sabe que cuando se da un mensaje debe de tener todos los ingredientes. Yo creo que un buen mensaje, donde aquí entraría, ¿verdad?, la hermenéutica para la interpretación, pero la homilética también para la preparación y la entrega de ese mensaje. Entonces yo tengo que orar al Señor para que Él me pueda dirigir al texto o al tema o a lo que Él quiere que yo enseñe en la iglesia, y luego darle un balance donde puedo enseñar algo de importancia y luego aplicar, ¿verdad?, para que la iglesia sepa lo que tiene que hacer. Debe haber un reto, debe haber un llamado al final de cada mensaje para que la iglesia pueda poner en práctica lo que ha escuchado, ¿verdad? Amén. Podemos seguir. Todo el estudio es necesario y contribuye a nuestro avance en conocimiento. Sin embargo, me da la impresión de que el trabajo iluminante del Espíritu Santo está siendo postergado. No es una pregunta, es una opinión. No sé si a ustedes también le merece opinión esta opinión. Sí. Bueno, yo como profesor titular, yo le bajaría 2 cursos. Al que hizo esa pregunta le bajaría 2 cursos. No, relajando. Hermano, yo pienso, léelo otra vez, porque quiero dar una respuesta precisa sobre eso. Dice, todo el estudio es necesario y contribuye a nuestro avance en conocimiento. Sin embargo, me da la impresión de que el trabajo iluminante del Espíritu Santo está siendo postergado. Ese es el gran problema que está pasando hoy en la teología carismática. Ellos entienden que Dios revela en cada momento, Dios ilumina, y tiene una serie de informaciones que salen del texto. El Espíritu Santo solamente ilumina sobre lo que está escrito. Oigan bien, lo voy a repetir otra vez, porque esa es una de las grandes confrontaciones que tengo allá con el mundo carismático pentecostal, fundamentalmente. El canon está cerrado. Dios no revela nada más, nada. Lo que el Espíritu aplica y usa es lo que está escrito. Eso de sueños, visiones, éxtasis, eso pasó. El canon se cerró, y en el momento en que el canon se cerró, solamente Dios habla a través de lo que está escrito. Y el Espíritu Santo solamente aplica lo que está escrito. Entonces, ¿en qué sentido? En la medida en que usted aprende del texto y a exponer el texto, a vivir en el texto, como decía el hermano, y a estudiar y a inmiscuirse en el texto, el Espíritu Santo lo ilumina, porque Él está usando lo que usted está sacando del texto. Si usted no estudia y no se preocupa por estudiar el texto, el Espíritu Santo no puede iluminarlo, porque ¿qué va a aplicar? Si Él debe aplicar lo que dice el texto. El Señor dijo, Él hablará de lo mío. Él hablará de lo mío, de mi obra. El Espíritu Santo no vino a añadir. El problema del canon abierto hoy, ¿verdad? Dios me reveló,
Dios no te puede revelar nada que no esté en las Escrituras, porque el canon está cerrado. Entonces, ese criterio de canon abierto tenemos que pasarlo. Eso no es para personas que tengan mínimo de conocimiento. No existe eso de canon abierto. Solamente, y repito, solamente el Espíritu Santo ilumina lo que está en la Biblia. El que no sabe interpretar la Biblia, el que no sabe leerla, el que no la escudriña, el que no medita en ella, no puede recibir iluminación. Y si recibe iluminación extra, hay que cuestionar eso. Porque a menos que me lo demuestre, cuando yo baje de aquí, que yo tengo el tiempo y me quedo el tiempo que usted quiera, para que me demuestre que el canon está abierto y que se puede en el día de hoy añadir al texto. No se le puede añadir el texto. Y el Espíritu Santo solamente iluminará sobre lo que está escrito, nada más. Entonces, en ese sentido, cuando ilumina, en la medida en que usted conoce el texto, se inmiscuye en él, que forma parte de su vida, que el texto no es una teoría, sino una vivencia. Usted vive la palabra. En esa medida, el Espíritu lo ilumina siempre. Así que no creo que una cosa sustituya a otra, si tenemos claro que el canon está cerrado y que el Espíritu Santo actúa bajo la palabra escrita, inerrante, como decía el hermano Dista. Inerrante, la Biblia no tiene errores por ningún lado y es inspirada de una manera plenaria. No, y otra cosa muy importante es de que por eso también a la iglesia el Espíritu Santo le ha dado maestros. ¿Y para qué son los maestros? Para enseñar. Hay hermanos que dicen que no necesitan de maestros. Y dentro de los dones dados a la iglesia está ese don, el don de maestro. Es decir, que en ninguna manera el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia ha sido postergado, no, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo usted va a aprender? Estudiando, ¿verdad? Eso no es que me acosté y el Señor me va a iluminar, no, tiene que estudiar y tiene que usar todos los recursos que Dios ha puesto a su disposición para que pueda estudiar y pueda entender mejor las Escrituras. Solo quisiera añadir a lo que dice Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, hay una autoridad dada por la cual Dios se revela a cada uno de nosotros. Antes, como nuestro hermano ya explicó, lo hacía a través de sueños, revelaciones, a través de los profetas como Isaías, Jeremías, Daniel. Y hay un versículo interesante en el libro de Lucas, cuando el rico va al infierno, cuando él empieza a clamar por misericordia, y luego le pide al padre Abraham que vaya y mande a Lázaro al mundo, que lo mande otra vez aquí, y que le hable a sus hermanos para que sus hermanos no vayan a ese lugar. Entonces, ¿qué le dice a Abraham? Le dice a Moisés y a los profetas, vienen a ellos, oigan. Todo hombre, toda mujer, toda persona que sale con una nueva revelación están completamente equivocados. Por eso hay hoy en día un movimiento de apóstoles y profetas. Primero, porque las personas que crearon esto ignoran las Escrituras. Y no solamente las ignoran, pero tal vez si las conocen, lo han hecho para lucro propio. Y aquellos que escuchan y los han apoyado y los han seguido, no solamente son neófitos en la palabra, porque la palabra explica claramente quiénes son los que pueden ser apóstoles. Y los apóstoles tenían que ser hombres que habían conocido al Señor, le habían visto, habían sido testigos de su resurrección. De otra manera no podían ser. Todos los que hoy se dicen ser apóstoles, ninguno vivió con Cristo, ninguno conoció al Señor personalmente, ni nunca fueron testigos de su resurrección. Por lo tanto, no pueden ser apóstoles, pero aún así les alaban y les siguen. Entonces, la iluminación consiste en lo que ya está revelado, en la palabra, y esto es lo que nosotros tenemos hoy en día. Y benditos nosotros porque tenemos la revelación completa, desde el principio hasta el fin. Amén. La siguiente pregunta:
¿Qué tipo de requisitos debería de cumplir un hermano para exponer la palabra de Dios por primera vez en un púlpito? Y si deben ser obligatorios cumplir con estos requisitos. Bueno, yo creo que el primero debe de ser cristiano. Y a ustedes les asombra, pero ya ha pasado. Ha pasado hermanos que crecen en la iglesia, hijos de hermanos muy buenos, y ellos hablan como cristianos, actúan como cristianos, van a la escuela dominical, crecen entre los hermanos, predican desde jóvenes y enseñan aún la palabra. Pero luego se da, conozco yo el caso de dos hermanos, que no voy a mencionar sus nombres, pero uno de ellos, en cierta ocasión que llegó un hermano que era usado grandemente, predicando el evangelio y enseñándolo también, ¿verdad? Enseñando la palabra. Dio un mensaje del evangelio y ese joven se paró y aceptó al Señor, pero era activo, predicaba, enseñaba entre los jóvenes. Entonces yo creo que uno de los primeros requisitos es que debe de ser un cristiano, y el que predica debe de estar consciente si es o no es verdaderamente hijo de Dios. Amén. La siguiente pregunta: ¿la prédica devocional es diferente a la prédica evangelística? Y si es, ¿y cuál es la diferencia? A propósito, el hermano Juan Manuel citó a Charles Spurgeon, ¿verdad? Uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos, ¿verdad? Y lo señaló como un predicador devocional. Me imagino que esta pregunta tiene que ver mucho con eso, porque Charles Spurgeon fue un predicador muy exitoso en su época, y todavía pues se habla mucho de él, y sus sermones están ahí en el internet y son muy interesantes. El éxito no determina que usted sea un correcto siempre. En su época, obviamente, nadie como él. Hay que quitarse el sombrero, como decimos cuando se habla de Charles Spurgeon. Pero hay que saber diferenciar entre lo que es una persona que enseña doctrina y una persona que predica de una manera devocional. O sea, la motivación mía, el comentario, tiene que ver por el estilo de enfocar la palabra, no con relación a su persona ni a su obra. Diría yo a muchos años luces de la capacidad de un hombre así y de su enfoque. De ninguna manera, tengo en mi biblioteca, tengo casi todos los libros de él. Estoy analizando para demostrar cómo la influencia devocional recorrió la historia y cómo llegó hasta nuestros días. Y cómo hoy llevarla a un nivel de crítica para saber si la seguimos enfocando o la superamos. Pero no tiene nada que ver personalmente contra él y su obra. En ese sentido, que se puede demostrar, yo lo puedo demostrar el que quiera cuando baje de aquí, con tiempo suficiente. En los escritos de él no era un exegeta. Él no era un exegeta. Él tomaba un texto, tenía una mente brillante, y se sentaba y cogía un cuaderno, y según las ideas le fueran llegando, él iba haciendo anotaciones, y cuando se paraba a predicar, los mensajes del pollo era hora y 15, hora y 20, hora y 30. Acuérdense que en aquella época el tiempo no contaba. ¿Entiendes? El pollo llenaba ese auditorio de 4.000 y 5.000 personas, y nadie se movía de ahí. Era un hombre con una elocuencia, con una oratoria de primera. Una cosa es eso, y otra cosa es un predicador, por ejemplo, que sea doctrinal, que todos sus mensajes sean para enseñar. Entonces eso es lo que yo quiero establecer, entre lo que es doctrinal, cuando se basa fundamentalmente en enseñanza, un maestro, ¿entiendes? Y lo que es un predicador. Por ejemplo, Billy Graham. También nadie le habló en esta época moderna más que Billy Graham. En Rusia le habló a 1 millón, y a más de 5 millones en toda su vida. Pero Billy Graham no es un maestro bíblico. Coja un solo libro de Billy Graham para que usted lo analice ya desde el punto de vista de la enseñanza, para que usted vea que él no tenía esos dotes. ¿Cuál era? Él era un hombre que se sentaba, cogía un texto bíblico y empezaba a llamar, a decir: ¿cuándo será esto? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué esperas tú? Este es el momento tuyo. Bueno, eso es prácticamente, ¿verdad? Auxilios, herramientas de un aspecto devocional para llamar a una persona a la salvación, y eso no está mal. Ahora, de ahí a ser maestro, una cosa muy diferente. Primero, no conocía tampoco los idiomas originales, que yo sepa.
Billy Graham de griego no sabía nada, ¿entiendes? Y en el sitio donde fue, tuvo información de gramática griega, pero no supo mucho nada. Ok. Que si viene a enseñar a la iglesia la palabra de Dios, siempre hay la excusa que no hay tiempo para enseñar y pasan los años. La pregunta es, bueno, el hermano sugirió, ¿verdad?, que se debe sacar tiempo para enseñar la palabra de Dios en la iglesia, pero ahí pasan los años y no se hace. Más bien no es una pregunta, es una observación. Sí. Y yo creo que es una buena observación y en verdad los cambios radican más en el liderazgo de cada una de las asambleas locales. Creo que los ancianos y los líderes debemos de preocuparnos por la salud espiritual de la asamblea y hacer tiempo. Y si los líderes no planean, no va a ocurrir. O sea que eso es una responsabilidad no tanto de los miembros de la iglesia, sino de los que están al frente, para poder discipular, para poder entrenar. Yo siempre he creído que todas las iglesias deberían de tener un programa de discipulado. Que brille. Pablo discipuló a Timoteo, Timoteo discipuló a otro a otro. Y lo mismo debe de ocurrir, ya sea en pequeños grupos o grupos más grandes. Y el discipulado no es solamente para nuevos convertidos. Tenemos la idea equivocada de pensar que el discipulado solo es para nuevos convertidos, y no es verdad. Porque usted alimenta al bebé cuando nace, pero usted sigue comiendo hasta el día de hoy. Entonces, lo mismo es la vida cristiana. Usted tiene que alimentar al nuevo convertido, pero seguimos creciendo y alimentándonos de la palabra siempre. Siempre necesitamos hombres de experiencia que nos puedan ayudar, apoyar y que sean una columna para cada uno de nosotros. Entonces, uno tiene que preocuparse por dejar otros detrás de uno, para que ellos puedan tomar los lugares que vamos a dejar vacíos cuando partamos de este mundo, ¿verdad? Entonces es de suma importancia, en verdad, la observación que el hermano hace. Amén, amén. La siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo escoger un tema para un mensaje y qué libro me recomienda. Yo soy nuevo en la fe. Bueno, si va a predicar por primera vez, no sé cómo lo hacen en la asamblea donde está la persona que escribe. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor Jesucristo, tenía solo 17 años, ahí en la ciudad de Tela. Y es un gran fervor que uno tiene, ese nuevo amor, o sea, en verdad ese deseo de leer, de estar cerca de la iglesia. Yo tuve la fortuna que tuve hermanos que me ayudaron, me discipularon, me llevaron con ellos. Omar Ortiz íbamos a evangelizar, Daniel Carías me discipuló por muchos meses, y ellos son dos de tantos otros maestros que eran misioneros ahí en Tela. Hermano Roberto Shedden, que ya está con el Señor, que nos discipuló por mucho tiempo también, y la lista es larga, en verdad, donde están y otros, y a la verdad que eso fue de fortaleza. Pero muy pronto, cuando miraron el deseo de uno, le invitan a predicar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, el primer mensaje nos pone a temblar a todos. Y yo subí ahorita, no crean que no tenía nervios, estaba también con nervios, es normal. Pero ese primer mensaje, yo creo que lo mejor que puede hacer uno es orar. Depende a qué lo ponen a enseñar también, porque usualmente ahí en Tela lo que lo ponían a uno para comenzar era el evangelio, un mensaje de evangelio. No era un mensaje largo tampoco, 15 minutos. Y había otro predicador que estaba listo por si acaso usted subía y se bajaba ya. Porque uno podía subir y a los 5 minutos estar abajo. Entonces había hombres experimentados ya, que ellos ya sabían, estaban listos. Si uno se bajaba a los 5 minutos, pues ellos subían, ¿verdad? Entonces usted debe de orar y preparar un mensaje, una porción que usted conoce bien, lo más familiar que usted pueda tener, ¿verdad? Aún si son los versículos que le tocó para su conversión, usted puede usar ese versículo y contar su testimonio en ese mismo mensaje, que en verdad lo más importante es que usted sea un testigo y diga exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Y es la mejor manera de empezar, como dijo el Señor, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 1 y verso 8.
Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, Amén. Nosotros también hemos hecho eso así allá. Los predicadores nuevos siempre le decimos, prepárate, escoge el tema, ora, medita, sube. Entonces le decimos, trata de llegar a lo más que tú puedas. Cuando se te agotó el material, no te pongas nervioso. Solamente me hace una seña y yo subo. Entonces yo estoy preparado ahí. Yo voy siguiendo el tema de él. Entonces él coge hasta que se le agote el material. Porque uno piensa, pero es como el boxeo, 3 minutos. Cualquiera cree que 3 minutos no es nada. Pero cuando tú estés en el ring, oye, 3 minutos, cualquier una eternidad. Entonces cuando tú estés en el púlpito, cualquiera empezando sin experiencia, uno piensa, pero cuando 5 minutos es mucho y se me agota. Entonces nosotros estamos ahí preparados. Tan pronto yo noto, digo, no te preocupes. Entonces yo subo, lo estimulo, oro y continúo el mensaje y lo termino. Y así la próxima vez le digo, ahora prepárate, va a durar 5 minutos más. Y así lo voy llevando. Casi siempre yo lo entreno para 3 opciones. Llega donde pueda, 7 minutos, está bien, yo lo termino. El próximo turno vas a 10 o a 12. El próximo minuto vas a 15. Y cuando estés ya en 15, ya fácilmente te dejo solo. Entonces, lo que hago cuando esté en 15, me siento último ya, para que no me pueda llamar. Muy interesante. Si esto te puede servir de consuelo, la primera vez que subí a un púlpito quedé ciego porque puse mi bosquejo ahí en el púlpito y no lo veía, y le dije al hermano que estaba en el primer banco donde yo estaba sentado, mira, dice que me quedó un papelito ahí. Los nervios me pusieron ciego. Así que algo interesante también, que también la pregunta quizás tiene que ver con eso. A veces es difícil para uno encontrar temas para predicar, y donde yo tenía una gran preocupación, le decía, bueno, pero va a llegar un momento en que ya no voy a tener de qué predicar al ritmo que voy, y eso me preocupaba. Sin embargo, la mejor fuente para tú encontrar temas para predicar es la misma Biblia. O sea, no te vayas a internet a ver lo que predicó fulano y eso ya lo voy a predicar en mi iglesia, no. Cuando tú lees tu Biblia de una manera regular, diaria, y la usas para tú alimentarte, ahí mismo tú vas a encontrar temas, porciones, las cuales tú vas a querer compartir con tu iglesia. No comete el error de comprar por ahí el libro, 100 bosquejos bíblicos, y a partir de ahí comenzar a predicar. Si un anciano va a dejar su liderazgo, eso está duro, está supuesto a preparar líderes. Y bueno, si un anciano, me imagino que deben quedar más ancianos, está supuesto a preparar líderes, ¿sí o no? O esperar que Dios ponga el reemplazo. Ay, se la llama. Bueno, el obispado es algo muy serio, ¿verdad? Yo creo de que el Señor ha escogido hombres en cada una de las iglesias para ese oficio. Es algo muy serio, muy importante para la iglesia, ¿verdad? La Biblia dice en Tesalonicenses que deben de ser reconocidos. Ahí la palabra reconocidos es como que a usted le pongan 3 diferentes cosas, un cuaderno, un lápiz y una manzana. Le dicen, ¿cuál es la manzana? Reconócela. Pues claro, usted no va ni a escoger el lápiz ni el cuaderno. Pero usted reconoce la manzana por la cualidad, la forma y todo, ¿verdad? Ya tiene un conocimiento aquí dentro de su mente. Bueno, los ancianos deben de ser reconocidos, no elegidos. No porque es el más viejo, no porque tiene un título universitario, aunque bueno, pero no indispensable. Hay muchos hombres de Dios que Dios ha usado en gran manera sin ninguna educación y han sido tremendos ancianos, pastores de verdad en cada una de las iglesias. Entonces, yo a veces me siento triste cuando oigo fulano de tal se fue de la iglesia, dejó la congregación. No hizo nada malo, simplemente se fue y dejó ahí las ovejitas, ¿verdad? Como, imagínense ese cuadro, un pastor
que está cuidando unas ovejas y luego, me voy, y ahí quedaron ellas, desamparadas, sin alimento, sin agua, sin protección. Entonces cada anciano debe de preparar la iglesia, y la iglesia debe estar observando quiénes pueden ser aquellos que pueden estar al lado de ellos. Yo creo que cada anciano debe ir viendo, presentando a la iglesia en oración cuáles son esos candidatos, y luego la iglesia reconocer, no elegir, reconocer según cada una de las características que da el libro de Tito, a Timoteo, si no me equivoco, ¿verdad? Y ¿sí? Entonces ahí podemos, con esas características, simplemente reconocer, porque cada una de las características nos dice quiénes son, ¿verdad? Entonces sí es importante que se dejen hombres preparados para que la iglesia pueda continuar sin ningún problema. Pero puede pasar, como por ejemplo pasó en el Bronx, que alguien muere. Nuestro hermano Pedro era el único anciano, él murió. O sea, hay un momento que se llama periodo de transición. Pero no quiere decir que porque es periodo de transición vamos a poner al primero que venga, o al siguiente en lista por años. No, ese es un error fatal. Puede hacerle más bien un daño más grande a la iglesia. Se debe de poner como lo que la Biblia dice: un hombre o varios hombres que tengan el carácter bíblico de pastores, ¿verdad? Obispos, ¿verdad? Y que puedan cuidar y proteger y alimentar la grey. Esa pregunta fue muy importante. Yo pienso si hay algo en lo cual nosotros tenemos que insistir hoy en día. Primero, la preparación. Es indispensable la preparación, y no es bueno, no es saludable que una iglesia por muchos años permanezca con un solo hombre dirigiéndola, porque ese hombre puede enfermar, puede morir, y entonces pues se crea este tipo de situaciones, como ya lo hemos vivido en la República Dominicana y también aquí. Por lo tanto, es necesario de que aquel que anhela obispado pues se prepare para cuando llegue ese momento, pues el Señor lo va a llamar. Muy interesante también lo que dijo nuestro hermano Hermes: los ancianos no se nombran, los ancianos no se ponen ellos. No, yo puedo comenzar un punto de predicación y de ahí formarse una iglesia, pero no quiere decir eso, que yo tenga que ser el anciano de esa iglesia. Más adelante el Señor va a ir preparando todo. Y si es la voluntad del Señor de que yo forme parte de los ancianos de esa iglesia, pues se va a manifestar, porque el problema es que hay muchos que salen por ahí con un grupito y lo siguen. Ya, yo soy aquí el pastor, yo soy el que manda más. No, hermano, nosotros tenemos que procurar también, los ancianos actuales, incentivar la preparación de los hermanos que tienen potencial, ¿verdad? Y luego, pues, el Espíritu Santo se va a encargar de reconocerlo. No es antibíblico el concepto de elegir o de nombrar. La iglesia se reconoce y lo hace en base ya a un trabajo que la persona ha estado haciendo. No hay que vamos a nombrar a alguien para que haga un trabajo. Y en ese sentido, los seminarios teológicos, los institutos bíblicos, han hecho un aporte muy pobre y muy dañino. Pues graduó a una persona y él sale con el título de pastor, y yo soy pastor, sin ni siquiera ser llamado a ese ministerio. La siguiente pregunta, y con ella terminamos, entonces vamos a abrir el micrófono a los hermanos que tengan más preguntas. Para el hombre ser completo, debe estar casado. ¿Qué pasa con 1 Corintios 7 si la respuesta es sí? O sea, una persona que quiere servir al Señor, no sabemos desde qué punto de vista, pero él pregunta que para un hombre tal completo debe estar casado, y tiene que ver entonces con el ministerio. Ustedes saben que en lo que él se prepara, le voy a decir, la verdad es que hemos pasado un buen tiempo aquí,
Hemos aprendido muchísimo. Realmente yo me sentía ahí sentado, estaba en kindergarten, ¿verdad? Con todas estas exposiciones. Ha sido un tremendo tiempo. No sé si está. Hay un versículo en el libro de Génesis, y si ustedes notan, en la creación, cada día que el Señor hacía algo, Él decía una frase al final. Sí. Dice, vio Dios que todo era bueno, para todos los días. Y después de que terminó su creación, Él la bendice, descansa en el séptimo día, pero notó algo interesante. Y dice el verso 18 del capítulo 2, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De ahí esa palabra, idónea, es un ayudador, alguien que está al lado suyo, que va a ser para usted su apoyo, ¿verdad? Cuando usamos la palabra complemento es correcto decirlo, ¿verdad? Y en verdad el hombre es complementado con su esposa, ¿verdad? Hoy en día, con toda la falsa doctrina que están metiendo en la sociedad que vivimos, en verdad, donde creen que un hombre puede complementar a otro hombre o una mujer, complementar a otra mujer, ¿verdad? Es totalmente incorrecto. El Señor creó un hombre, que era Adán, y lo complementó con una mujer, que era Eva. Entonces ellos son el complemento y forman una unidad para glorificar el nombre de Dios, para exaltar juntos al Señor. Puede ser, como Pablo habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que algunos tienen el don de continencia. Quiere decir que hay algunos hombres que no necesitan casarse. La mayoría de nosotros necesitamos. Y claro, y deseamos y lo hacemos. Y qué bendición tener a una mujer al lado nuestro que nos ama, nos cuida. Y nosotros también, amarla, cuidarla, protegerla. Y lo mismo con los hijos. Y esa felicidad solo la puede dar Dios. Y todo esto no es para nuestra felicidad única, es para glorificar el nombre del Señor. Sí, necesitamos un complemento, ¿verdad? Pero no quiere decir que no podamos servir al Señor siendo solteros. Podemos servir siendo solteros. Amén. Déjeme complementar una palabrita ahí solo, hermano. Correcto, su apreciación. El domingo yo toqué eso en mi mensaje del domingo y causó un revuelo tremendo ya. Así que déjame ver qué efecto causa en los que están presentes ahora. Estoy utilizando la definición de idónea que se discutió en un evento, y entonces ustedes saben que ha sido un término difícil siempre. Y entonces el doctor Charles Ryder se le preguntó, y dice, doctor Charles Ryder, a la luz de su experiencia, de su teología y de su capacidad, ¿qué piensa usted que sería eso? Y el doctor Charles Ryder dice, mi mejor definición sería la que se adelanta. Ayuda idónea es la que se adelanta, es decir, la mujer que siempre va un paso adelante, la mujer que adivina el pensamiento del hombre, la mujer que complementa aún lo que el hombre no ha dicho. Entonces dice, la mejor definición para mí es la que siempre se adelanta. Y entonces ya usted sabe, el domingo en la mañana en la iglesia empezaron los hombres a decir, usted dijo que la mujer se adelanta. Así que ya usted sabe qué problema he buscado yo usando la definición, ¿verdad? Pero es correctísimo eso, la mujer nos ha sido dada como una ayuda idónea. Y es una ayuda tremenda. El hombre casado está en capacidad de hacer un trabajo en la obra que no siempre le es fácil al que no es casado. Una mujer al lado que se corresponda con el ideal cristiano, espiritual, una mujer temerosa, una mujer que busque las cosas de Dios, siempre proyectará al hombre. El anciano, el líder, siempre hará un trabajo muy efectivo cuando tiene una mujer que les respalda. Y mucho más cuando esa mujer pone en ejecución lo que este hombre acaba de definir en su definición. La que se adelanta, una mujer que complementa, ¿verdad?, en el accionar. Ustedes saben que la mujer, por causa de la maternidad, domina muchas áreas. Por eso ella puede ser administradora, por eso ella puede velar por la familia, puede velar por el hombre, puede velar por la casa, porque la maternidad la capacita para eso. De hecho, los psicólogos y psiquiatras modernos hablan de un sexto sentido, ¿verdad? La mujer adelantada. Pero de hecho Dios la preparó así,
para que fuera una ayuda para el hombre. Así que yo pienso y me identifico con el concepto del hermano, el matrimonio ayuda mucho, es un gran aliciente. No, y otra cosa es que hay determinada área del ministerio que si tú estás soltero, No debe hacerlo. no va a poder ayudar, como el área de Visitación. también consejería, Y visitación. visitación. Hay temas como la crianza de los hijos. Si tú no eres padre, no has sido padre, va a estar cojo en ese sentido. Y otras áreas. Bueno, la iglesia es un conglomerado de familia. Ajá. ¿Cómo se puede parar un pastor en un púlpito a exhortar a una iglesia en el orden de criar familia y guiar familia si él no es casado? Está metiéndose en un área que él no domina. Sí. Entonces, obligatoriamente, que el matrimonio, cabeza de familia, todo eso habilita para un trabajo más formal. Tiene un micrófono por allá que puede hacer la. Sí, yo creo que especialmente en un tema muy frecuente en todo predicador, y es el caso del estudio de la teología bíblica. ¿Cómo yo podría basar en la escritura la teología bíblica si no aparece en la Biblia? La palabra teología quizás aparezca su término en otro sentido, pero no en teología bíblica, y eso es lo que yo quisiera ver. ¿Cómo yo puedo hacer para entender esto? No me entiendo ahora. No sé qué. Mire, hermano, la Biblia es un manual donde Dios revela el plan de salvación. La teología es el resumen de las doctrinas, de verdades que están dispersas en la Escritura. Fíjense que los libros de la Escritura fueron dados en tiempos diferentes, como decía el hermano esta mañana, más de 40 autores, más de 1600 años, y diferentes circunstancias. Yo decía en la exposición mía, el programa de Dios ha querido llevarlo así. En las Escrituras encontramos el resumen de posiblemente un periodo de más de 1600 años, con muchas variantes, muchas circunstancias. ¿Qué han hecho los hermanos? Como todas esas verdades están reveladas en circunstancias específicas, ellos se han centrado. Por ejemplo, la teología propia, que tiene que ver con Dios, su carácter, sus atributos, sus decretos, la Trinidad. Eso no lo hay en un libro. Ellos han tenido que revisar el texto completo, y donde quiera que dice algo de Dios, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Entonces la teología es un resumen de todas esas informaciones. Luego ahora en el Hijo, todo lo que la Biblia habla acerca del Hijo, entonces lo vamos poniendo en orden. La iglesia, el hombre, el pecado, la escatología. Entonces todos esos temas ellos lo van resumiendo. Eso sería una teología. Entonces cuando usted enfoca el tema, desde que usted habla de Dios, y usted está pensando en su grandeza, ya la teología está incluida ahí. Cuando usted habla Dios me ama, ahí está la teología, porque ¿qué está demostrando? Un atributo de Dios, su amor. Entonces eso, por ejemplo, de decir, bueno, yo quiero predicar, pero yo no soy teólogo. Cada vez que usted toma la palabra ya es teólogo, porque desde el primer momento que empieza a describir quién es Dios, ya es teología. Acuérdense que la palabra teología es teo, Dios, logía, estudio. Todo lo que usted menciona acerca de Dios ya es teología. Ahora, teología profesional, teología ya, vamos a decir, descriptiva en el sentido del texto, ya eso no, es un trabajo ya hecho por hombres que han dedicado tiempo a ir resumiendo todo eso para hacernos un trabajo nosotros fácil. ¿Entiende? Si usted quiere, lo usa o no lo usa. Eso está opción suya, es una herramienta, pero no está obligado a supeditarse a eso. Ahora, son hombres que han entendido que nos ayudan a trabajar el texto, reuniéndonos toda esa información. Imagínense, usted cada vez que va a predicar, tiene que sentarse a buscar en toda la Biblia todas las características y los atributos de Dios. Usted necesitaría para cada mensaje un año para prepararlo. Pero esa gente ya nos ayudó. Ellos cogieron tiempo, hicieron ese trabajo. Ahora, eso de decir, yo vengo a realizar un mensaje teológico, no es impropio, y la homilética no lo apoya.
Eso es una imprudencia, no debe hacerse. Primero, porque lo que usted va a hacer no es teológico. Y segundo, porque el hecho de que usted abra la palabra ya es teológico, porque es de Dios. Teología, que no es desde el punto de vista ya de institutos o de seminarios, en sentido general, tiene que ver con todo lo que tiene que ver de Dios. ¿Entiende? Entonces, a veces hablamos en esos términos para la juventud más, pero no en el sentido general de la exponencia. O sea, eso no es correcto. Nosotros en Villa Juana no lo permitimos mucho. Primera que se pare en el púlpito a hacer halagos de teología, no vuelve a subir. No, está suspendido por un tiempo hasta que madure, porque esa no es la parte, no. Usted va a exponer la palabra y lo que el Espíritu revela. Usted no es aquí un maestro de teología y viene a darnos clases de teología, eso no. Pero usted coge el texto y lee la Biblia y dice, voy a basar mi mensaje en este texto. Ya, es teología. Es teología. Bien, si hay otra pregunta, Salomón Mejía. Ya sí tenemos audio. Bueno, una pregunta, mi amado hermano, con el permiso de los padrinos que tenemos allí. Quería leer un verso de la palabra de Dios para ayudarle al hermano un poquito a la pregunta que estaba haciendo. Dice San Lucas, capítulo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que de nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Dios. Y como Lucas también se tomó esta, no molestia, sino este reto de investigar por sí mismo las cosas que ya había oído desde un principio. Nosotros como creyentes también, a esta época de hoy, estamos, por una manera de decirlo así, obligados a indagar también por nuestra propia cuenta, mi amado hermano, por la dirección del Espíritu Santo, obviamente, las cosas que verdaderamente nos competen a nosotros, el porqué de nuestra fe, dónde estamos ubicados, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Yo aprendí desde un principio que la predicación tiene tres elementos que son importantes, que es ciencia, la predicación es arte y la predicación es espíritu, y que por lo tanto una predicación que no lleva esos tres elementos es una predicación que está completamente corta. Entonces, obviamente la palabra de Dios es la base, es el punto de partida para toda indagación, para todo proceso, pero también tenemos que entender que hubieron otros grandes siervos de Dios que Dios los utilizó para poder escribir, para poder indagar también como lo hizo Lucas. Así que tengamos en cuenta ese proceso, que aparte de la Biblia hay otros documentos los cuales nosotros tenemos que indagar, aprender a hacer, como decía el hermano, lo que es una exégesis, que es una hermenéutica seria de la Biblia, para poder interpretarla. De lo contrario, mis hermanos, vamos a seguir redundando en las mismas cosas como siempre. Como decía el hermano, vamos a estar quemados siempre. Es dura, es buena. me dejó un poco, ¿sí? Mire, yo pienso que buscar un punto de partida para exponer la palabra sería, en cierto modo, descuidar un poco el concepto de inspiración plenaria. Yo pienso que donde quiera que tú hablas el texto, no tiene que partir de un punto que irse en adelante, de un punto hacia atrás. Toda la Biblia, ella tiene un mensaje único, toda ella nos habla del plan de redención de la humanidad, toda ella, ¿verdad?, nos enfatiza el programa y el deseo de Dios. Donde quiera que tú hables las Escrituras, el Espíritu Santo va a revelarte el mensaje a transmitir. No entiendo desde tu punto de vista, cuando hablas de punto de partida, ¿a qué te puedes referir? Yo pienso que para ser un expositor ideal, o sea, conforme a lo que debería ser un expositor, hay que contemplar todo ese proceso que yo describí ahorita. Tiene que tener una información general de la Biblia.
Ahí es donde tú eres un expositor. Pero si tú eres como yo, un simple predicador de una iglesia, que no estamos llamados a ser expositores ideales, sino hombres que han aprendido algo de los que nos precedieron y que Dios nos usa, pienso que no tenemos que ir a esos extremos, sencillamente abrir la palabra, tratar de que el Señor nos use con su palabra, tomar el texto, analizarlo, usar las herramientas, porque a veces también no nos damos cuenta. A veces decía el otro hermano, ¿por qué tengo dificultad para aprender y estamos rebalando en el mismo punto? ¿Tú tienes herramientas buenas? Yo veo un carpintero que trata siempre, cuando lo veo en la ferretería, el mejor serrucho, la mejor cinta, ¿verdad? Y los mecánicos, las mejores llaves. Entonces yo veo un creyente que nada más tiene Biblia, no tiene una concordancia buena, no tiene un buen diccionario, no tiene un buen comentario, no tiene un buen léxico, no tiene varias versiones de la Biblia. Y yo me pregunto, ¿y de dónde tú vas a sacar información para hacer un buen mensaje si tú no dispones de nada? ¿Qué herramienta tú tienes? Cada persona debe tener un mínimo de 25 libros. Y en esos libros un diccionario, una concordancia, un comentario, ¿verdad? Entonces, todos esos libros, cuando tú te sientas y tú dices, déjame ver qué dice este libro, entonces de cada libro tú vas sacando cosas y tú vas complementando un mensaje. Pero hay gente que dice, no, yo de mi Biblia solamente saco información. No, como decía el hermano Salomón, no. Me propuse investigar. Usted sabe las relaciones e investigaciones que hizo Lucas para poder llegar a sentarse y poner en orden todo ese texto. Él no lo dice, pero hay que suponer un trabajo arduo. Entonces, en ese sentido, bueno, yo digo, ay, me da dificultad preparar un mensaje, pero tiene que darte, porque ¿qué tú tienes en tu casa de libro? Nada. Entonces yo he llegado a la casa de gente que yo le pregunto, ¿qué tenemos aquí? Préstame un diccionario. No, yo no he comprado ninguno. Préstame un comentario. Ah, no, tampoco tengo. Pero, ¿y qué tú tienes? Nada, mi Biblia. Mi Biblia, pero eso es imposible. Pero no es verdad que tú vas a sacar un mensaje sólido, ¿entiendes? Ni vas a tener facilidad para preparar una buena exposición. Si tú no tienes herramientas, todo hermano que esté capacitado para en su iglesia ejercer un ministerio, debe sacrificar su bolsillo, debe comprar libros buenos, debe tener buenos comentarios, tiene que tener varias versiones de la Biblia, tiene que tener varios comentarios de varios autores. Entonces, todo eso, leyendo todo ese material, es que te va a permitir, ¿verdad?, tener un mensaje rápido. Pero si tú no tienes herramientas, ¿cómo tú sales a camino? Un mecánico, dígame usted, no, yo desarmo el motor, ¿y tu llave? No tengo. No me le ponga la mano al carro. Lo primero que tú dices, no me le ponga la mano al carro, yo quiero ver las herramientas tuyas. Es más, yo no sé si ustedes son como yo, pero yo miro la caja del mecánico, si no veo llave suficiente ahí, yo digo, no me repare. O con una sola llave él quiere sacar todos los tornillos, pero cada tornillo tiene un diámetro diferente. Entonces empieza a dañarte los tornillos, porque con una sola llave él quiere reparar todo. Entonces eso ocurre también. Ah, hermano, no, yo nada más tengo un solo libro. No, hermano, hay que gastar. Cada vez que tú sales a la librería, déjame ver qué salió nuevo, esto me hace falta. ¿Entiendes? Este diccionario yo no lo tengo. Es bueno tener 2 o 3 versiones de diccionario. ¿Entiendes? Varios comentarios, como he dicho. ¿Entiendes? Todo tipo de herramientas hay que tenerla. Entonces usted está listo para entonces salir hacia adelante. Sí, algo importante sobre eso es que recuerda que simplemente son herramientas. Si tú eres minero, tú tienes tu herramienta, tu piqueta, tu glide para tú ir a la mina y picar y buscar esos tesoros. Esas herramientas te van a ser útiles para tú ir a la Biblia y descubrir los tesoros escondidos que están en la Biblia. Recuerda, las herramientas o las opiniones o los comentarios no son la autoridad final. Simplemente el comentarista te puede mostrar luz en el camino de cómo, pero debe dirigirte a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso no es muy bueno estar estableciendo como doctrina lo que dicen los hombres, por más encumbrado que sea ese teólogo. No, tú debes buscar lo que dice la Biblia. Ahora, en ese camino va a ser necesario echar mano a herramientas, ¿verdad? Como la homilética para
buena preparación de un mensaje, ¿verdad? Y todos estos recursos, la gramática, como el hermano decía, que contrataron un maestro de gramática, no hay nada de malo en eso. Los idiomas no son exclusivos de la Biblia. Nosotros usamos un idioma para comunicarnos, ¿verdad? Con todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes. Y un buen uso de la gramática te va a facilitar entender, ¿verdad?, el mensaje contenido en la Biblia, pero simplemente utilizarlo como herramienta, no como fin. ¿Alguna otra pregunta? A Salomón, el micrófono. Estaba lindo. Amén. Ahí tenemos una clave. Oye, gracias por ese ejemplo. Pablo fue preparado a la mujer de Gamaliel, veneraba a Gamaliel. Yo te aseguro, la manera de Pablo estudiar y como escribía tuvo una fuerte influencia en lo que él aprendió de su maestro Gamaliel. Es decir, Dios por eso le ha dado maestros a la iglesia, y esos maestros nos van a proporcionar herramientas útiles para nuestra preparación. No sé si... Muy bien. Hermano, y la verdad es que, bueno, en verdad, yo tengo muchos años ya de ser el lector de la Biblia, he estudiado la Biblia de más de 40 años quizás, y solo he encontrado dos formas para poder conocer o hablar de la palabra de Dios. Primeramente es que saber al principio de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy importante saber dónde estoy y quién hizo esto que yo veo alrededor. Y otra cosa es que también es y saber quién soy. Dice el Señor que Él hizo al hombre a su semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. El propósito de Dios es hacerle a usted, a mí, a todos, a su semejanza. Y algo debemos de entender también es en el libro de Juan, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Apocalipsis, dice Génesis, pero Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es importante analizar desde el punto de vista, salir y conocer, entender las escrituras y poder hablar a otros, es que Cristo es coeterno, coexistente y coigual. Y bajo esos tres fundamentos yo puedo hablar de la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el objetivo nuestro, mío, y de llevar a mis hermanos a conocer a Cristo, el verdadero Cristo, no solamente aceptar a Cristo, sino conocer a Cristo. Y eso es que, desde este punto de vista, el propósito de Dios, hermanos, es que hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dios quiere que usted y yo seamos a semejanza de Él. Y por eso, muy bonito el tema que estaba tratando el hermano en cuanto a las escrituras. Toda la escritura, no hay parte de ella, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es importante notar, yo siempre tengo una forma de decir ese pasaje, y es esto: toda la escritura es inspirada por Dios, indudablemente, y útil para enseñar. Cuando yo veo este dedo acá, es para mí, enseñar a mí, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda obra. Todo lo que la Biblia dice tiene la veracidad. Yo no puedo cambiar nada. Amén. Y por eso lo que la Biblia dice, yo no lo cambio por nada, porque dice el apóstol Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso para mí, libros, hace muchos años aprendí esto,
que yo hice una pregunta a un hermano y digo, hermano, ¿qué libro yo puedo leer para poder entender las escrituras? Hermano Rigo, me dijo el hermano humildemente, no le bastan 66 libros de la Biblia. Hermano, yo no puedo salirme de una forma. Si la Biblia no dice esto, no tengo bases fundamentales. Y me disculpo, hermanos, pero en verdad, si no dice teología, yo no puedo hablar de eso. No tengo bases fundamentales para eso. Y nada de todo esto puede llegar al conocimiento pleno de la palabra. Y por eso yo les invito a que continuemos adelante sabiendo de esta forma, porque en verdad es que la escritura es la inspiración divina para el hombre. Quiere abarcar todo el contenido de la Biblia, exponer todo el contenido de la Biblia. Ahora, en la manera en que los libros de la Biblia están puestos, no sigue una manera cronológica. Entonces, ¿cuál sería el punto de partida para comenzar Una observación. Estaba pensando mientras escuchaba al hermano Juan Manuel Pérez hablar, que es probable que nosotros hayamos olvidado que estamos en una conferencia y que el tercer tema que él está tratando, el tema que él está tratando, tiene que ver mucho con la interpretación de las escrituras. Y que el hermano estuvo hablando hace un rato acerca de las herramientas, que el hermano Manuel Zavala hizo una aclaración precisa acerca de que solamente son herramientas para ayudar. Entonces el Señor me trajo a la mente mientras estábamos aquí el hecho de que no olvidemos que estamos aquí en una conferencia hablando de cómo interpretar en esta sección las escrituras y que necesitamos herramientas. El Señor ha capacitado personas, sea a través de un comentario, lo que sea, claro, este es un hombre que ha escrito. Vamos a hablar de iluminación aquí, porque no podemos hablar de inspiración, ¿verdad? Entonces no podemos olvidar eso, porque es muy probable que alguien escuche al hermano Valdez y pueda pensar que lo que el hermano está sugiriendo es que las escrituras, la palabra de Dios, no son suficientes para sostenerse por sí mismos y que es necesario utilizar unos libros para poder hacer este tipo de cosas. Entonces queremos aclarar esto. Entonces quiero decir que el hermano Manuel incluyó en este material, algunos de ustedes tal vez ni siquiera se detuvieron, pero otros sí, incluyó en este material algo acerca del hermano Máquinas para que lo leyeran, acerca de la suficiencia de las escrituras. Es bueno que lo leamos. Hermano, nosotros creemos ciertamente que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es suficiente. Y voy a decir esto, que es suficiente para que no salgamos de aquí con un pensamiento diferente, pensando, bueno, ahora sí es verdad que no tiene 25 libros, como usted dijo, no puede entender este mensaje completamente. Lo que estamos hablando aquí, la manera correcta de interpretar, porque se asume que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, enseñamos, tal vez estamos en una posición de liderazgo, estamos en el camino, tenemos tal vez alguna responsabilidad. Recuérdense que esto que estamos haciendo aquí es una conferencia en cierta manera para líderes o para personas que van a estar siendo preparadas. Agradecer a nuestro panelista, Elmer Vieres, nuestro hermano Juan Manuel Pérez, por estar aquí, compartir con nosotros estos temas tan interesantes. También agradecemos a todos los hermanos que se trasladaron aquí. Realmente impresionante la asistencia que hemos tenido, y es un desafío para nosotros el año que viene, pues seguir cada uno de nosotros, no solamente los hermanos del Templo Bíblico Providence, seguir promocionando estas conferencias, es decir, tanto la de las damas como la de los caballeros, y realmente la idea es que esto contribuya a fortalecer nuestras iglesias y que haya también más armonía y más unidad entre nosotros, y también podamos apoyarnos en otro tipo de actividades que podamos realizar para el progreso del Evangelio. Antes de concluir por aquí, y de hecho queremos pedirle que, ya que va a dar este anuncio, entonces ore para cerrar esta conferencia. Gracias por el privilegio de estar aquí, y que el Señor le bendiga a todos. ¿Quiere añadir algo? Sí, hermano, puede pedirle en oración.
Sí, eso sí. Una cosa más, pensando en los ancianos, en escogerlo y todo lo demás. Si nosotros somos ancianos, si no hemos visto en uno la capacidad o la oportunidad de ser un anciano, estamos fallando como ancianos. Yo pienso que es así. ¿Okay? Si no podemos ver, nosotros tenemos el requisito de sobrever a toda la iglesia. Si no podemos ver la posibilidad de un hermano ser un anciano, estamos fallando. ¿Ok? Ahora está en fin. Ok, vamos a hacer la oración. Padre, gracias por tener esa oportunidad de estar bajo el sonido de tu palabra. Gracias por los mensajeros que tú nos has mandado hoy día. Te pedimos, Señor, que nos habla, no has hablado por medio de ellos. Hola, Señor, que nosotros no solamente somos oidores de lo que hemos aprendido, hemos recibido, pero pudimos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa enseñanza. Gracias por causar que nosotros pudimos mirar tu obra y hacer lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos que tú nos lleves ahora, Señor, bien a nuestros hogares, con tu cuidado, que el ángel de Jehová encampa alrededor de cada uno de nosotros mientras estamos en el camino. Y que nuestra comunión sea de bendición el uno con el otro mientras vayamos de aquí. Bendice este lugar, esta asamblea aquí, Señor, que sigue creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. Y puede ser una luz brillante en este área. Bendícelo, te pedimos. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén.